Hola, ¿qué tal amigo? Es un placer volver a encontrarme contigo para seguir compartiendo este espacio de reflexión. Hoy es jueves. En la mayoría del mundo, a partir de hoy, en muchos lugares se recuerda los últimos momentos de la vida de Jesús. Entre hoy y mañana se conmemora la pasión de Jesús. Desde el domingo pasado, que en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica es el Domingo de Ramos, se habla de la Semana Santa. Yo quiero aprovechar este momento para hablar de algunas cosas que me impactan en relación con los últimos momentos cronológicos de la vida de Jesús. De ese Jesús que estuvo en esta tierra y que vino para mostrar todo el amor de Dios, de ese Dios que es real, y que en Él vino a vivir entre nosotros para mostrarnos cuán importantes somos cada uno de nosotros para Él. Y hoy, hablando de ese Dios real, te quiero hablar de la teología de la toalla. No sé cuántas veces has escuchado hablar de la teología de la toalla, pero hoy vamos a dedicar un tiempo a hablar de esa teología. Hay muchas formas de hacer teología. Se habla de teología sistemática para analizar de manera exegética los textos de la Biblia, aplicando los principios hermenéuticos de la interpretación bíblica. La teología histórica habla de la evolución de las creencias dentro del cristianismo. Se puede hablar también de la teología pastoral, que es la aplicación de lo que la Biblia dice a la vida práctica de la iglesia. Pero también se puede hablar de la teología del crecimiento de la iglesia, de la teología de diferentes cosas. Finalmente, teología es lo que se dice acerca de Dios en relación con lo que Él ha transmitido. Se puede hablar de la liturgia desde un punto de vista teológico. Pero yo quiero hablarte de la teología de la toalla. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, cuando habla de aquel día, aquel jueves, cuando Jesús se reunió con los discípulos para participar de la conmemoración de la Pascua, de la comida pascual, como lo relatan los Evangelios, el capítulo 13 del Evangelio de Juan nos dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que se había ceñido. Déjame que yo comparta contigo hoy algunos aspectos de este acto de Jesús. Ahí estaba Jesús reunido con sus discípulos. Según otros evangelios en los que se llamó el aposento alto, un lugar que sería significativo en los orígenes del cristianismo. Estaban celebrando la cena anterior a la Pascua. En el pueblo de Israel, en relación con la fiesta de Pascua, había muchos acontecimientos y reuniones familiares. Y ahí estaba él con sus discípulos, antes que se celebrase la Pascua como tal, en una cena de amigos, en una cena familiar, para conmemorar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud, del cautiverio egipcio. Y todos estaban sentados, todos estaban dispuestos a cenar. Pero sorprende lo que dice el Evangelio. Jesús los había amado y los amó hasta el fin. Y una vez que estuvieron ahí sentados, Jesús se levanta, se quita su manto y se ciñe una toalla y empieza a hacer lo que normalmente en una casa hacían los siervos, hacían los criados o hacían los esclavos, que era lavar los pies de los invitados a la casa. En el Antiguo Oriente, cuando las personas caminaban, llegar a una casa y lavarle los pies era una manera de mostrar atención, amabilidad, hospitalidad, refrescar los pies del cansancio del camino a través del agua fresca, ayudaba a las personas a reponerse del cansancio del camino. Y está Jesús, Él que es Dios hecho hombre, Él que es Dios que ha tomado la naturaleza humana, se quita el manto. Ya lo había hecho antes. Ya se había quitado el manto real en el cielo. Ya se había quitado en el cielo su corona de Rey de Reyes y Señor de Señores.
ya había dejado su trono como hijo unigénito del Padre, de la misma naturaleza que el Padre, compartía desde la eternidad la realeza con el Padre, coeterno, coigual con el Padre. Sentado en su trono de gloria, decidió dejarlo todo, la paz del cielo, la felicidad del cielo, la gloria, la honra, el poder, la grandeza. Se quita su manto real, se despoja de su condición divina, por así decirlo, y viene a este mundo en condición de hombre. Ahora nuevamente se quita el manto y hace lo que hace un siervo, un criado, un esclavo, y empieza a lavar los pies de los discípulos. Se ciñe una toalla y hace la tarea de un siervo. Jesús no tuvo problemas en ceñirse la toalla del servicio, la toalla de la ayuda, la toalla de hacer el bien a lo largo de toda su vida. El ceñirse la toalla que menciona aquí el Evangelio de Juan muestra que Cristo no vino para ser servido, sino para servir, al punto que serviría incluso dando su vida, como dice el Evangelio, en rescate por muchos. Y ahora, frente a cada uno de esos hombres que él conocía perfectamente, sabía cómo era cada uno de ellos, sabía que Judas lo vendía por 30 monedas de plata, sabía que Pedro lo negaría 3 veces, sabía que Tomás, el incrédulo, no creería el relato de su resurrección, sabía que todos lo abandonarían, que él quedaría solo en el momento más agónico de su vida, sabía que soportaría solo el peso, la carga de la culpa de una humanidad caída, y soportaría solo la soledad de verse separado del Padre. En esa condición, sabiendo quién estaba delante de ellos, sabiendo que había traidores, negadores, desertores, incrédulos, sabiendo cómo era cada uno de ellos, los defectos que tenían cada uno, los ama. Los ama, como dice el Evangelio, los ama hasta el final. Porque Jesús no puede hacer otra cosa más que amar. Y se ciñe la toalla, porque ceñirse la toalla es la manera de Jesús de mostrar que nos ama, que Él ha venido no como rey, sino como siervo, siervo de la voluntad del Padre, que tiene la voluntad de que todo aquel que vaya a Jesús no se pierda, sino que tenga vida eterna. Siervo de la voluntad del Padre, que ha enseñado que todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Por eso se ciñe la toalla para servir. Y va a lavar los pies de cada uno de los discípulos, incluso de Judas, el traidor, de Pedro, el negador, de Tomás, el incrédulo, de cada uno de ellos. Y luego participará de la cena, y les dará el pan y les dará la copa. Ese pan y esa copa que representan el perdón, que a través de la entrega de su cuerpo, que representa el pan, y de su sangre, que representa el vino, Él daría a la humanidad. A pesar de que Él conocía cómo era cada uno, los amó y les dio la copa del perdón. La teología de la toalla nos enseña que de tal manera nos ha amado Dios, que ha enviado a su Hijo a servirnos, a cada uno de nosotros, a servirnos al punto de entregar su vida. Por eso Jesús nos extiende la copa del perdón para mostrarnos el amor que nos tiene, que no es otra cosa que el amor de Dios. Así que, querido hermano, hermana, amigo y amiga que me escuchas, quisiera invitarte hoy a dejar que Jesús se quite su manto, se ciña la toalla del servicio en tu vida. Permítele que Él te lave de todas tus faltas, de todos tus errores, de todas tus carencias. Permítele que Él te exprese su amor, porque Él te acepta como eres. Él sabe que probablemente no eres mejor que Judas. Sabes que aunque tengas buenas intenciones, lo niegas como Pedro. Sabe de tus dramas de fe y de confianza a semejanza de Tomás. Él sabe de cuán difícil te es muchas veces permanecer al lado de Él y te escapas y huyes y desapareces como los discípulos que lo abandonaron. Él te conoce en tus virtudes y en todos tus defectos, a ti y a mí. Y así todo quiere ceñirse la toalla del servicio y mostrar su amor, ceñirse la toalla del amor para decirte
que te ama. Déjate amar por Jesús. Déjate lavar por Jesús. Déjate restaurar por Jesús. En este día te invito a dejar que Jesús se ciña la toalla para transformar tu vida. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.